Gente de las Cuatro Naciones, ¿cómo están? Bienvenidos a este domingo de podcast de la silla del bisonte volador, aquí en Jugo de Cactus. Como ven, estoy en la posición regular de los videos de la semana porque hoy voy a tratar algo diferente para el podcast, porque vaya, si se supone que es un podcast de lectura, no creo que estén interesados en verme a mí leyendo, sino más bien en estar escuchando, por lo que el día de hoy este es el único momento en el que voy a aparecer en pantalla, luego toda la lectura y la despedida y así se acabará, para ver si prefieren mejor esta dinámica o si quieren que continúe con el podcast como si estuviera en vivo. Es un video de prueba, se podría decir, el episodio del podcast del día de hoy. Y pues no sé, espero les guste la lectura, espero se entretengan. Hoy vamos a leer de los capítulos. Tengo que checar en mi canal si va a ser del 10 al 12 o del 7 al 9, pero hoy vamos a leer esos capítulos. Así que pues sin nada más que agregar, prepárense, acomódense, pónganse cómodos, váyanse a preparar la comida, váyanse a platicar ahí con sus compas, que ya vamos a comenzar con el podcast de la silla del bisonte volador, leyendo en español el libro de Yang Chen. Comencemos. No te preocupes, dijo Boma mientras Yang Chen le atendía el cuero cabelludo con agua fresca. Las heridas por encima del cuello siempre sangran más de lo que realmente son. Es mi culpa, dijo Yang Chen. Si no hubiera despedido al capitán Gai, la seguridad habría sido más estricta. Terminó de curarle y tiró el agua teñida de rosa a un lado. El ataque había asegurado que llegarían tarde. La reunión de hoy iba a tener lugar en la sala de reuniones de Viner, un complejo desarticulado y compuesto por un juzgado, un ala de reunión y un pequeño cuartel. Le habían dicho que solo el juzgado tenía un uso regular, los ayuntamientos eran cosa del pasado y a los Shanks no se les permitía mantener una fuerza de combate en virtud de las propias condiciones que les otorgaban sus cargos. Dejó a Nuyan en la puerta y caminó por el césped con Boma detrás. Donde la nieve habría humedecido los dobladillos de su túnica, ella la apartó, ampliando el camino entre los bancos que la rodeaban mientras caminaba. Entraron en el ala de reunión, un silo con corrientes de aire construido para negar con optimismo el clima dominante. En el interior de la gran sala habían arcos de bancos y muy pocos de ellos estaban llenos. No se trataba de una reunión de masas. Los Shanks eran un pequeño grupo de mercaderes de todo el Reino Tierra, la Nación del Fuego y la Tribu del Agua que se habían instalado en Viner como parte de los acuerdos que les otorgaban permiso exclusivo para mover mercancías a nivel internacional. Sidao, de pie junto a la puerta, respiró aliviado cuando ella entró, hizo girar la insignia enjollada que colgaba de su cuello y la anunció mientras Boma tomaba su capa. Les presento al avatar Yang Chen del Templo Aire del Oeste, maestra de los 4 elementos y puente entre los humanos y los espíritus, clamó Sidao. Los Shanks se levantaron lentamente de los charcos de finas pieles y lanas que los mantenían calientes. Algunos no lo hicieron. La secuencia inconexa, su reticencia a quitarse la capucha, podría haber sido una reacción natural a la tardanza de Yang Chen. También podría haber sido intencionada. Boma toleraba muchas cosas, pero nunca la falta de respeto a su cargo por parte de aquellos que deberían haberlo sabido. En las 4 naciones, te levantas en presencia del avatar, gruñó. Su guardián ocupaba un papel extraño e indefinido en su séquito, y Yang Chen nunca se preocupó de formalizarlo ante los demás. Era Boma, simplemente Boma, y su presencia junto a ella no debía ser cuestionada. No tenía el aspecto de un dignatario, no con su rostro curtido y su forma de hablar sencilla, y los nobles a veces se irritaban ante su presencia. A él no le costaba responder. Los rezagados entre los Shanks terminaron sus reverencias y se enfrentaron a Boma en una competición de miradas. Ella puso una mano en el brazo de su amigo. No estaban empezando bien su misión. «Disculpas, avatar Yang Chen», dijo un hombre en el centro de la sala. «El frío nos hace a todos un poco más lentos. Soy Henshe, Songdu de Viner. Nos sentimos bendecidos por tu visita». Henshe era un hombre profundamente apuesto de unos 20 años, la persona más joven en ocupar su puesto si las investigaciones de Yang Chen eran correctas. Ella le devolvió la reverencia. «Gracias, maestro Henshe. Tiene una hermosa ciudad». La primera parte del cumplido se le escapó por reflejo, y la segunda por obligación. Señaló una silla grande y elevada que se había reservado para ella. «¿No tienes tus famosos lémures contigo? Una pena. Me han dicho que son adorables». Lo eran, pero era difícil que la tomaran en serio a veces con Pick y Pack persiguiéndose por los hombros. Tomó su asiento y se preguntó si era intencionadamente demasiado grande, con un fondo resbaladizo que amenazaba con tirarla al suelo si se inclinaba hacia atrás. Se sirvió té para todos. Yang Chen se dio cuenta de que las tazas estaban forradas de plata. El metal se enroscaba en la porcelana con una artesanía escandalosamente cara. Una sola pieza del servicio podría haber valido 10 veces más dinero que el que había vertido en las manos de Kavik la noche anterior.
Tengo entendido que es tu primera visita a un territorio Shang, dijo Henshi. Si se me permite darle una visión general de nuestro maravilloso sistema y de cómo se formó, ella ya sabía cómo había surgido la versión actual de Viner, Itaku y Yonduri más cerca de la Nación del Fuego, y Puerto Tugak, cerca de la tribu del Agua del Sur. El sistema no era antiguo y no había mucha historia que aprender. Estaba a punto de decirlo, pero Sidao, que se había colocado al lado del Songdu, miró al techo e hizo sonar sus fosas nasales, como si la negativa a medio camino de su boca desprendiera un olor. Bien, si no seguía el protocolo y escuchaba ahora, alguien iba a acusarla de ignorancia más tarde. Buscó los reposabrazos de su asiento. Los encontró demasiado lejos y se conformó con cruzar las manos en su regazo. Henshi se aclaró la garganta. Cuando no era más que un niño que vivía en las afueras del Anillo Medio, soñaba con un lugar donde las oportunidades podían ser cosechadas por cualquiera que tuviera la voluntad de sembrar. A medida que crecía, a menudo pasaba más días en las puertas de suministro, observando cómo los carros llenos de mercancías conversaban, entraban y salían, como la sangre vital a través de un corazón que late. Yang Chen luchó contra su lamento con demasiada fuerza y acabó emitiendo un ruido tenso, como si estuviera moviendo una roca demasiado grande para ella. Henshi no se dio cuenta y continuó sin problemas. Su resumen de la situación, una vez eliminado el velo de su propia historia, fue en general preciso. La cruda verdad era que Viner y las ciudades Shang debían sus estatus de privilegio al peor error de la política internacional en generaciones, el asunto del platino. En los largos anales del Reino Tierra, los gobernantes iban y venían, y también lo hicieron diversos líderes militares, ministros y familiares que intentaron deponerlos. El incesante paso del tiempo hizo que el ejercicio de determinar quién controlaría la mayor de las 4 naciones pareciera árido. Vivir una contienda así no era tan académico. Hace 8 años, el mundo observaba con gran expectación cómo las fuerzas leales al rey tierra Feisan y las legiones rebeldes del general Nong bailaban una alrededor de la otra, evitando una batalla campal. Ninguno de los dos bandos quería desperdiciar sus posibilidades de éxito en un solo momento. Entonces, el Señor del Fuego y el jefe de la tribu del Agua perdieron la paciencia y conspiraron en secreto para apoyar a Nong. Mientras mantenían la pretensión de amistad hacia ambos bandos, prestaron fondos al Rey Tierra en forma de billetes de papel y enviaron a Nong lingotes de platino superior al oro en pureza y portabilidad. La idea era influir en la guerra a favor del general renegado, suministrándole dinero más valioso. Al recibir solo promesas por escrito, los soldados leales del otro bando perderían la confianza en la capacidad de su rey para pagarles y acabarían negándose a luchar. Lo que nadie tuvo en cuenta fue la audacia oculta del Rey Tierra y su sorprendente perspicacia en el campo de batalla. Encontró el momento que tanto había esperado, cayó sobre el general Nong en el cruce de Yamapaca y borró a su enemigo de la faz de la tierra. El Rey Tierra sabía lo que habían hecho sus colegas jefes de Estado. Como represalia, cerró los puertos de su nación y cortó la comunicación diplomática y expulsó a los embajadores de su tierra, y se quedó con el platino capturado, fundiéndolo y utilizándolo para revestir la gigantesca estatua del topo tejón que había detrás de su trono. Declaró que las relaciones volverían a la normalidad cuando toda la superficie se empañara por completo y apareciera como piedra, lo cual significaba que no sería hasta dentro de un siglo o más. Las tribus del agua y la nación del fuego contraatacaron, anunciando estados de aislamiento similares, y durante un tiempo hubo un pánico silencioso a puerta cerrada. 3 de las 4 naciones eran ahora ciegas a las acciones de las demás, y eso las volvía paranoicas. Muy poca gente, aparte de los nómadas del aire, podía viajar como antes. Pero, a pesar del clima de hostilidad política, al rey Tierra Feisan y a su corte le seguía gustando la pimienta de la Nación del Fuego y el aceite para las lámparas de la tribu del agua. Así que, luego de un apretón de manos para limar asperezas entre el rey, el jefe y el señor, se eligieron algunas ciudades para manejar cantidades controladas de comercio internacional bajo la estricta supervisión de familias nobles y mercantiles seleccionadas. Esas personas pasaron a ser conocidas como Shangs. Cada ciudad Shang tiene un funcionario electo llamado Songdu que se encarga de resolver problemas y recaudar los ingresos aduaneros en nombre de nuestras respectivas naciones, dijo Henshi una vez que terminó de explicar el estado de los asuntos mundiales. Un Songdu sirve durante unos pocos años como máximo antes de dimitir y ser sustituido por otro. En cierto modo son avatares, dijo Sidao. Yang Chen se puso en guardia. ¿Ahora son qué? Un Songdu es como un avatar moderno, continuó Sidao. Sirven a otros en su tiempo, en un ciclo que se repite sin fin.
ocupan uno de los pocos puestos importantes de este mundo que se conceden por medios distintos al linaje, negocian entre las partes internacionales y no necesitan haber nacido del país en el que trabajan. Songdu Dosim era el antepasado de Henshi, como el avatar Seto era el tuyo. Inteligente analogía, y otro desprecio a ella y a sus vidas pasadas. Yang Chen levantó la palma de la mano para sofocar la furia que sabía que recorría a Boma, y miró al propio Songdu. Henshi se aferró a sus notas y sacudió la cabeza con los ojos muy abiertos. No le dije que dijera eso. Las ciudades Shan son estables, equilibradas y autosuficientes, continuó Sidao, tan orgulloso como si las hubiera inventado él mismo. El avatar Seto seguramente habría aprobado nuestro gran sistema. Seto, un avatar poco habitual, que además había conseguido ocupar el puesto de gran consejero del Señor del Fuego durante su época. Mucha gente no tuvo reparo en decirle a Yang Chen, la joven nómada del aire, lo que su venerable predecesor habría pensado o habría hecho. Esperó a que otros intervinieran después de Sidao, pero nadie lo hizo. Le estaban simplificando las cosas. Bien, una apertura, pensó. Gracias por el esclarecedor vistazo a la historia reciente, dijo en voz alta. Viner y sus ciudades hermanas son una maravilla del acuerdo humano, un testimonio de las grandes hazañas que se pueden lograr cuando los poderes de las 4 naciones se alinean en un solo propósito. Algunos asentimientos de los Shangs, a todos les gustaban los cumplidos. Pero ningún sistema es perfecto, sentenció Yang Chen. La cabeza de Sidao giró tan bruscamente que su barba generó su propia brisa. Una montaña es más que su cima, prosiguió ella. No podemos declarar la verdadera prosperidad mirando solo un puñado de cuentas. Ninguna torre puede levantarse sobre un fango de sufrimiento. ¿Qué está haciendo?, preguntaban todas las caras. Yang Chen estaba acostumbrada a que la pregunta volara en su presencia, normalmente en silencio, en ocasiones en voz alta. Las miradas de todos cruzaban la habitación como flechas en una acalorada batalla. Hay mucha miseria en esta ciudad que se pasa por alto, señaló. Quisiera pedir a la gente de aquí, que tanto se ha beneficiado de los arreglos hechos a raíz del asunto del platino, que escuchen más al espíritu de generosidad que se vive en todos y cada uno de sus corazones. Henshi aclaró la garganta. ¿Estás pidiendo limosna a mis amos, Avatar? Se alegró de la pregunta directa. Significaba que podía dejar de florecer su lenguaje. No. Te pido que me ayudes a crear un lugar donde la limosna no sea necesaria. Había brotado un bosque de cejas. Tenía un ejemplo, preparado gracias a Kavik, que ya estaba aportando valor como informante. Anoche hubo un disturbio en la plaza, ¿no es así?, preguntó Yang Chen. La mueca de Henshi le delató. Barrer el incidente debajo de la alfombra había caído sobre él. Hubo un incidente, sí, pero se resolvió rápidamente. Querrá decir que se ocultó de mí rápidamente, pensó el avatar. Basándose en la descripción de Kavik, Yang Chen buscó entre los presentes a un anciano vestido con una estratégica mezcla de colores apagados sentado en el medio. Eso era lo curioso de los Shangs. A diferencia de algunos nobles y ministros que se abalanzaban sobre ella durante las reuniones, con la esperanza de imprimir su nombre en su memoria, la mayoría de estos mercaderes preferían seguir formando parte de una masa indistinguible. Bueno, ya no, se dijo el avatar al localizar a quien buscaba. Fuiste tú, maestro Tein, el que maltrató a tus trabajadores hasta el punto de iniciar una revuelta. ¿No es así?, dijo Yang Chen señalando al hombre con el dedo. Parece que cancelaste un proyecto de construcción por tu propia voluntad antes de que estuviera terminado y luego decidiste que no tenías que pagar nada del trabajo. Un murmullo recorrió la sala. No por la aguda práctica de Tein, sino por el hecho de que el avatar lo supiera. Tein se removió en su asiento y le respondió con un siseo acuoso que ella apenas pudo oír. Anoche me asaltaron unos rufianes violentos, a los que no reconocí. En cuanto a mis asuntos, son enteramente míos y de nadie más. Se necesitan al menos 2 partes para un trato, maestro. Lo que quiero decir es que podemos aliviar los problemas de Viner tratando a sus ocupantes con respeto antes que se desesperen como lo hicieron anoche, dijo Yang Chen. Eso significa pagarles con justicia en lugar de abusar de su falta de opciones debido a las restricciones que les impone el asunto del platino. Arrugó la nariz. Y a pesar de lo que dije antes, más limosnas siempre son buenas. La situación es lo suficientemente grave como para que los suplicantes se escapen de la ciudad sin autorización y busquen refugio en el Templo del Aire del Norte. El abad Sonam tiene las manos llenas tratando de ocuparse de ellos. Hay una cadena directa de acontecimientos entre los deseos excesivos en el presente y el dolor generalizado en el futuro. Yang Chen se esforzaba por no utilizar la palabra codicia, para no ofender a su público. ¿Por qué?, se preguntó. ¿Por qué tenía la obligación de seguir ese baile? Avatar,
suplicó Xidao. No existen esas formalidades en la ley para lo que pides. Entonces podemos redactarlas, replicó Yang Chen. Estoy dispuesta a sostener el cepo. Amigos míos, cada día la oportunidad de hacer de las 4 naciones un lugar mejor nos hace una visita. Cada día llueva, brille o nieve, la oportunidad nos llama. No rechacemos a un invitado tan importante. Hizo una pausa y tragó saliva. Fue un buen discurso. Pensó que era un buen discurso. Tal vez no digno de Seto, pero suficiente para dejar claro su punto. ¿No es así? No iba a obtener respuesta de su público. Los Xiangs eran tan insensibles como los cadáveres. Intentó llenar el vacío. Tengo planes basados en políticas exitosas de los archivos de Omashu que estaría más que feliz de compartir. El costo no sería oneroso para ninguno de ustedes, en lo más mínimo. Avatar. La mujer que le interrumpió estaba envuelta en perlas de hombro a hombro. ¿Hay un espíritu en la habitación con nosotros? Yang Chen parpadeó. No entiendo la pregunta, señora Noei. El nombre fue pronunciado con una sonrisa rápida y practicada. Muchos de nosotros hemos oído hablar de tu gran destreza en asuntos espirituales. Cómo sofocaste las aflicciones del clan Sawon en la Nación del Fuego. Las vidas que salvaste en Tienehashi del Gran Espíritu. Inclinó la cabeza. Aunque he oído de algunos que en realidad fue un tifón el que arrasó la ciudad. Yang Chen permaneció callada, como solía hacer cuando se trataba de su batalla con el viejo hierro. Noei se dio cuenta y sonrió. Lo he preguntado porque, bueno, a no ser que nos persiga ahora mismo una presencia resplandeciente exigiendo la plata de nuestras carteras, no veo el mérito de tus exigencias, dijo. Viner es una ciudad de la razón y el comercio. No somos unos ignorantes supersticiosos que confían en los oráculos como la corte de Tienehashi, ni somos unos insignificantes señores de la Nación del Fuego, encogidos en nuestros castillos, rezando por mejores cosechas. Evidentemente, no era la primera vez que la mujer se desahogaba en una situación social delicada. Pobrecita, mejor ser directo. El hecho es que no tienes ningún derecho a decirnos lo que tenemos que hacer. Abrir la boca para replicar solo habría hecho que Yang Chen quedara en ridículo, porque no había nada que pudiera decir en respuesta. Pensó que había llegado a Viner armada con la verdad, pero también la habían hecho sus oponentes, y sus armas eran más afiladas. Noei clavó la punta de la lanza. No tienes ningún poder aquí, Avatar, dijo. Simplemente no lo tienes. Eso culmina con el capítulo número 10. Proseguimos con el capítulo número 11, mantener la puntuación. Yang Chen parpadeó y miró a su alrededor, aunque sabía que buscar ayuda sería una señal de su derrota. Boma no pudo ver sus ojos. Había estado al tanto de todos sus asuntos como Avatar, pero su guardián estaba fuera de su alcance. Ambos lo estaban. Lo que dijo Noei no era un desprecio a su cargo, era un simple hecho. Probablemente Xidao debería haber dicho algo para preservar la dignidad de la propia condición de Avatar. Después de todo, Yang Chen era nominalmente su empleador, pero estaba atrapado entre su dinero y su deber. Fue Henshe, el pacificador, su supuesto homólogo, quien se apiadó de ella. Avatar, tu sabiduría es muy apreciada, canturreó con la gracia de un diplomático, uno que estaba en el lado ganador. Meditaremos sobre tu consejo y trataremos de incorporarlo a nuestras vidas. Consejos. ¿Hubo alguna vez un regalo tan inútil? Pensó ella con sarcasmo. Los consejos eran como abanicar el cielo y reclamar la responsabilidad del tiempo. Sentada en su gran silla, Yang Chen veía el futuro con la misma claridad que el pasado. Dejaría a Viner para llevar a cabo lo siguiente de su interminable lista de obligaciones, y los Xiang se volverían unos a otros y dirían: vaya, qué interesante. Seguramente puedes ver un largo plazo. Yang Chen respiró profundamente. Tenía que ofrecerles algo. ¿Pero qué? Seguro puedes ver un beneficio a largo plazo de invertir en la gente de esta ciudad. Los espíritus sonríen a los que cuidan de sus vecinos. Los Xiangs de la sala, no solo Noei, lucharon por ocultar sus propias sonrisas envalentonadas. Estamos intercambiando golpes con el Avatar y salimos ganando. ¿Qué más podemos hacer? ¿Volar?, decían sus miradas burlonas. Si los espíritus tienen algún problema con Viner, aún no lo han mostrado, dijo Noei. A menos que hizo una graciosa actuación mirando alrededor de sus hombros por encima de su cabeza, en busca del fantasma que había mencionado antes. Risas. Se reían del Avatar. Eso estaba bien. Yang Chen dejaría que se burlaran de ella. Les daría todo lo que pudiera, el mismo estatus en cualquier mesa imaginaria que quisieran. Por favor, dijo sacando la última carta que le quedaba por dar. Quien se una a mí en este esfuerzo quedará marcado por la historia. Les pido que se unan a mí en el compañerismo y el deber. El estatus de acompañante de un avatar era barato en estos días,
pero ella no encontraba interesados. Nuestro deber es gestionar el flujo de comercio entre las 4 naciones, dijo Tain. No lanzar huesos a todos los animales que ladran en la calle. Mientras el rey Tierra Feysan obtenga su parte de los ingresos, no le importa cómo gestionemos nuestro negocio. Tain olfateó y se cubrió con su gruesa capa. ¿Cómo se atrevería a hacerle perder el tiempo? Henshe lo ha expresado mejor que nadie, dijo el hombre que consideraba más barato golpear a la gente que darle su merecido. Tu consejo ha sido escuchado. Creo que hemos terminado aquí. Los dedos de Yang Chen se clavaron en el reposabrazos como si fueran garras. La única persona que percibió el peligro fue Boma. Habría sido fácil culpar a otra vida. Fingir que un mal recuerdo de haber sido despreciada la llevó al límite. Pero fue la avatar Yang Chen la única que decidió que ya no daba consejos y que no habían terminado. Se levantó antes de que Tain pudiera hacerlo. El rey Tierra se preocupa porque podría ser engañado. Le importa la traición. El silencio que se abatió sobre la sala rodó de un lado a otro, aplastando a los ocupantes bajo su vientre, exprimiéndoles el aire. Las palabras de Yang Chen chupaban la sangre de los rostros, tiraban de las mandíbulas hacia abajo, convertían en piedra a los miembros de su audiencia. ¿Por qué dices eso?, preguntó Xidao con un shock tal que despojaba sus palabras de las altas florituras. Henshe se limpió la boca con la palma de la mano. Avatar, ¿sabes tan bien como nosotros las ramificaciones de usar un lenguaje tan poco delicado en asuntos que conciernen a su majestad el rey Tierra? ¿Puedes explicarte? Puedo. Según sus últimas cartas, los Shanks de esta ciudad pueden mover carga con 28 grandes naves específicas autorizadas, pero puedo atestiguar personalmente que el mes pasado atracaron 44 barcos distintos. La falta de respuesta le indicó que los números eran lo suficientemente precisos. Son más fáciles de contar desde arriba, explicó Yang Chen señalando hacia el techo. He estado vigilando la ciudad durante semanas. Revelar a los Shanks que su fecha oficial de llegada había sido falsa y que los había estado vigilando en secreto le dio un gran impulso. Se dijo a sí misma que era una provocación estratégica, no un intento de imponerse en un grupo de hombres y mujeres mayores que le habían mostrado su desprecio. Sobornar a suficientes capitanes de puerto para que hagan un tráfico oculto debe ser caro, continuó Yang Chen, lo que significa que los ingresos deben ser significativos. ¿Podría ser que Viner esté generando una gran cantidad de ingresos que el rey Tierra desconoce? Cuando todos sabemos lo sensible que es su majestad por no recibir lo que le corresponde gracias a la maravillosa gestión de Songdu Henshe. Sensible era un eufemismo. El hombre había tallado surcos sangrientos en el mundo por el dinero. Aún peor, siguió el avatar. Cualquier barco en paradero desconocido podría contener espías y otros riesgos para la seguridad y para el gobierno de su majestad. Nadie se reía ya, ni siquiera para defenderse. Si hay un exceso de dinero en esta ciudad, tal vez sea solo un error de redondeo y pueda conciliarse dirigiendo los fondos a esfuerzos más caritativos en algún momento. Sería mejor que fuera antes de mi reunión con el rey Tierra. Boma se aclaró la garganta. Avatar, creo que tienes programada una audiencia con su majestad dentro de 3 meses. ¿Es así?, dijo Yang Chen fingiendo que no recordaba la fecha. Bien entonces. Los Shanks no dijeron nada. Henshe miró a un lado y puso una cara que Yang Chen no pudo ver. Otra trifulca que tenía que limpiar. Gracias, Avatar, dijo con una rima cansada, con la voz ya demasiado usada. Estoy seguro de que se puede lograr llegar a un acuerdo. Ese es el fin del capítulo 11. Vamos al capítulo número 12 y el final de este episodio del podcast, el cual lleva por título Planes de recuperación. El resto de la reunión pasó. Las lenguas formaron palabras, las palabras salieron de las bocas, pero no se dijo nada importante. El desafío del avatar era un pilar de hierro en medio del camino. Todas las conversaciones debían rodearlo. Hacia el final, Yang Chen se dio cuenta del gran error que había cometido. Se maldijo una y otra vez. Provocación estratégica, nada. Fue una apuesta imprudente, estimulada por su orgullo herido. La sesión concluyó con una segunda ronda de refrigerios. Nunca antes se había bebido el té tan rápido. Yang Chen anunció que volvería a su alojamiento por el resto del día, fingiendo que ocultaba un dolor de garganta. Avatar, te ruego que me permitas quedarme un poco atrás, dijo Xidao. La sala contiene algunos artefactos históricos menores que me interesan. La petición llegó fácilmente, y la excusa ya estaba preparada. Xidao cobraba muchas veces su salario oficial en sobornos de las mujeres y los hombres de esa sala, y sin duda tenía que suavizar todo aquel nido de plumas erizadas. Le dio su permiso. Henshe se ofreció a acompañarla a la salida y ella aceptó.
Yang Chen recorrió el largo pasillo codo con el Songdu de Viner. Boma iba detrás como una carabina de una pareja que sopesa un matrimonio político. Avatar, yo... Henshe trató de encontrar su equilibrio. Ojalá me hubieras planteado el asunto de las naves primero, en privado. Habría estado en mejor posición para ayudarte. Ella había pensado lo mismo. El Songdu podría haber negociado con los Shangs para obtener mejores condiciones a puerta cerrada. Ella y Henshe podrían haber dejado que los comerciantes dijeran no al principio y luego haber ido minando su obstinación poco a poco hasta que una nueva forma de futuro estuviera lista para ser desvelada. Podrían haber fingido que no era un chantaje. Lamento la entrega, dijo Yang Chen, pero no el contenido. Tus amos son hombres y mujeres tan enamorados de sí mismos que justifican exprimir a los plebeyos y engañar a los reyes. Henshe suspiró, como si eso fuera suficiente refutación. No sabes cómo funciona el mundo. Es su derecho a cuidar de sí mismos y de sus familias. Yang Chen sí sabía cómo funcionaba el mundo. Por eso actuaba así. La familia no es una excusa para pisotear a los demás, maestro Henshe. Bien dicho. Haré lo que pueda para convencerles de tu sabiduría. Henshe se inclinó lenta y profundamente, el gesto completo de respeto para un avatar. Su gesto de dolor al bajar provocó una oleada de compasión en Yang Chen. Podía creer, en ese momento, la afirmación de Xidao sobre la equivalencia entre un avatar y un Songdu. Siento haberte causado problemas. Henshe se encogió de hombros y sonrió. Resolver problemas es nuestro trabajo. Yang Chen esperó a que se fuera antes de hacer un gesto a Boma para que se acercara. Necesito que hagas algo por mí, le susurró instrucciones al oído. Tenía que rescatar algo útil de las piezas destruidas de la reunión que ella misma había destruido tan inútilmente. Los Shangs reaccionarían, se pondrían de acuerdo entre ellos. Si iban a soplar al viento, ella necesitaba saber la dirección. Los bigotes de Boma se movieron mientras explicaba el plan. Por favor, reconsidera, es solo escuchar. ¿No es ese mi trabajo como avatar? ¿Escuchar? Boma tuvo que ofrecer una resistencia simbólica a sus estratagemas para calmar su conciencia. Había hecho un juramento a los ancianos del oeste para mantenerla a salvo. Por suerte, no estaba planeando nada tan peligroso como luchar contra un espíritu gigante con armadura en este momento. Bien, pero avísame cuándo, dijo Boma. Lo haré. Sigue caminando. Los dos recorrieron el pasillo abovedado del vestíbulo. Por las ventanas entraba una luz abrasadora. Llegaron a la puerta que Yang Chen había memorizado de los planos del edificio que Kavik casi robó antes de que ella tuviera la oportunidad de hacerlo. Echó un rápido vistazo a su alrededor, una vez que quedaron protegidos de la vista por un pequeño vestíbulo. Ahora, susurró. Yang Chen se quitó la pesada capa con capucha y la colocó sobre los hombros de Boma. Al salir a la nieve, trató de conseguir un poco más de altura enderezando la espalda y levantándose sobre las puntas de los pies. Cualquiera que observara desde el segundo piso vería al avatar dirigirse de nuevo a su bisonte. El efecto no fue bueno. La imitación de Boma parecía estar achispada y no había tenido en cuenta lo obvio. Dos personas que se iban eran ahora una. No tuvo tiempo de lamentar las deficiencias de su plan. Abrió una sección en la pared revocada que estaba junto a ella usando tierra control, manteniendo los ladrillos juntos como un solo panel, para revolver un rincón estrecho. Se metió dentro y cerró los ladrillos lo más fuerte que pudo. Ese túnel de mantenimiento era su punto de acceso a las chimeneas subterráneas que discurrían bajo la sala de reunión original. En tiempos pasados, el aire caliente y el humo de un antiguo horno fluían por debajo de los líderes de Viner para mantenerlos calientes. Yang Chen no sabía por qué se había abandonado el sistema cuando se reconstruyó la sala a través de las sucesivas generaciones. Quizá un problema de costes. Abrió la mano para sostener una llama que funcionase como una vela y miró a su alrededor. Frunció el ceño una vez que sus ojos se adaptaron a la oscuridad. El hueco polvoriento que tenía delante le llegaba a la altura de las rodillas y de la cintura. Los planos eran solo de arriba abajo y no mencionaban este eje. No importaba. Se agachó, se arremangó la túnica y el cuerpo todo lo que pudo, y metió las piernas en la grieta. Con una serie de gruñidos consiguió meter todo su cuerpo bajo el suelo. Tenía el espacio justo para rodar sobre su vientre y empezar a arrastrarse. La cámara de calor no había sido limpiada antes de ser abandonada definitivamente y tuvo que abrirse paso a través de una capa de hollín. Su cabeza chocó con una de las columnas de piedra que sostenían la capa superior. Estas, por lo menos, habían aparecido en el mapa. Desde el punto de entrada quería ir 5 columnas al norte y 20 al este. 20. Tenía que darse prisa. Las fantasmales telarañas le rozaron la cara y las motas de ceniza se le metieron por la nariz, obligándola a resoplar como un caballo avestruz.
Tanto Boma como Sidao se habrían marchitado de vergüenza ante la indignidad a la que se estaba sometiendo. Es por una buena causa, y recuerdo haber hecho cosas más vergonzosas que esta muchas veces, se dijo. En teoría, su estratagema funcionaría. A lo largo de los siglos se había reunido información vital escuchando a escondidas tras los huecos secretos del Templo del Fuego y las pantallas opacas del Palacio de la Tribu del Agua del Norte. Ya podía oír a un asistente pasar por encima de ella, murmurando para sí mismo sobre el mal humor que tendría su señor esta noche. Pero tenía que volver a la sala de reuniones, y rápido si quería obtener algo de relevancia. Su abultada túnica, que se arrastraba, se enganchó en una columna desmoronada. Yang Chen maldijo en voz baja utilizando palabras que había escuchado en los muelles. Se puso de lado y tiró con fuerza del dobladillo atrapado. Hubo un chac donde ella esperaba oír a la tela rasgarse. La robusta lana había arrancado toda una sección de mortero. Sus ojos se abrieron de par en par cuando una grieta subió por la columna y atravesó la superficie superior de la cámara. Las pesadas baldosas de piedra comenzaron a caer. Su luz se apagó cuando cambió el fuego control con una mano por la tierra control con dos, atrapando la mampostería antes de que un golpe la delatara. Consiguió mantener las baldosas más alejadas, como una sirvienta en una comedia escénica que busca a duras penas las tazas de té derramadas, pero el último trozo cayó justo encima de ella y se desplomó sobre sus costillas. Yang Chen jadeó en la oscuridad. La baldosa que había logrado atravesar las defensas de las que antes se había envanecido no había llegado muy lejos, pero era pesada y afilada. Peor aún, el dolor era insoportablemente familiar para alguien que no era ella. El tipo de dolor adecuado, en el momento oportuno, podía hacerla perder el equilibrio, sin importar cuántos ejercicios de la abadesa Dacomola hubiera realizado. En el vacío de la cámara no había ninguna imagen ni sonido del presente a los que pudiera aferrarse. El aire calcéreo le raspaba la garganta. Su corazón golpeó contra las paredes de su pecho, tratando de liberarse. «Tú no», se atrevió a susurrar, dejando de lado la necesidad de silencio. «Tú no, tú no». No sabía de quién era el terror que la paralizaba, de quién eran los recuerdos que la encajonaban, pero no importaba. Era pura matemática. De cientos de vidas, al menos unos cuantos avatares habrían tenido un miedo debilitante a los espacios cerrados. Fueron sus uñas las que rastrillaron el hollín buscando su recompensa, sus voces cerrándose en un coro de asfixia. Ella luchó por mantener el control. El avatar Yang Chen no tiene medio de ser enterrado vivo. No vas a morir aquí. No vas a morir. Pero ella había perecido muchas veces. ¿No? El inconveniente de renacer infinitamente, los finales interminables. Su cuerpo y su mente recordaron cómo tomar un último aliento. Yang Chen se rodeó el estómago con los brazos y se acurrucó sobre sí misma, tratando de compactarse en un bulto sin rasgos, antes de que las paredes que se cerraban la hicieran por sí mismas. «Despierta», le gritaba una voz de sus propios recuerdos, no la de un avatar anterior, la voz de Jetsun. «Despierta», sus propios recuerdos. ¿No se había atascado así el chico de la tribu del agua que había intentado arrastrarse por las paredes de su habitación? Había sobrevivido. Su nombre era Kavik, y había sobrevivido a su prueba. Estaba bastante segura. Parpadeó lentamente. Nadie más en el ciclo había conocido al audaz ladrón llamado Kavik. El chico se llamaba Kavik, y tenía unos bonitos dientes, y ella había sostenido sus manos congeladas hasta que se calentaron. Yang Chen lo había hecho. Se llamaba Yang Chen, y no le asustaban los espacios reducidos, como tampoco le asustaban las alturas. Respiró profundamente y se atragantó con el polvo. Sí, es cierto, estaba en medio de la vergüenza por el deber. ¿Quién sino Yang Chen podría ser? El ataque del miedo ajeno le había costado tiempo, segundos, horas, no podía estar segura. Lo sabría cuando llegase a su destino. Extendiendo la mano para juzgar el espacio, se alineó en la dirección que esperaba que fuera el este. Ya había hecho este truco una vez a través de los pilares de un campo de Irvine, y Jetsun había estado furiosa con ella durante una semana. Que se diga que el avatar que seguía de Seto era más temerario que temeraria. Yang Chen se agarró a las columnas que se desmoronaban a su izquierda y a su derecha, y se lanzó hacia adelante, girando como una flecha con el plumaje desplazado. Su túnica se enrolló alrededor de su cuerpo mientras controlaba una corriente de aire que le impedía chocar con el suelo o el techo. Aterrizó de espaldas y se detuvo asombrada de no haberse roto la cabeza. Chasqueó los dedos para obtener un destello de luz y contó las columnas. 22. Se había pasado un poco, pero estaba bastante cerca. Las voces por encima de ella, el crujido de los bancos, le indicaron que estaba de nuevo bajo el salón de actos, donde podía escuchar la respuesta de los Shanks al fuego que había prendido en sus asientos. Había gente por encima de ella, pero poca conversación. En un gran golpe de suerte, parecía que no se había perdido mucho. Los Shanks estaban esperando, probablemente a Henshe,
cuya voz aún no había registrado. También tendría que ser paciente. Yang Chen se puso lo más cómoda posible y se acomodó para esperar el turno de su oponente. Y listo, mi gente, eso sería todo por los capítulos del día de hoy. Espero les haya gustado este capítulo del podcast. Nos estaremos viendo el siguiente domingo con los siguientes capítulos de este bello libro de El alba de Yang Chen. Antes de irnos, déjenme en los comentarios si prefieren este nuevo formato para el podcast o si prefieren el formato anterior, donde yo me veía leyendo y aparecía y la madre. Déjenme en los comentarios cuál formato prefieren para que esta sección del podcast no pierda calidad y por el contrario gane más y más personas acercándose para escuchar esta lectura narrada del libro de Yang Chen y posteriormente de los libros de Kiyoshi y luego los fanfics que yo he escrito sobre el universo Avatar. Ahora sí, sin más que agregar, me despido recordándoles que se cuiden mucho, que la fuerza los acompañe y que no se les olvide que la separación de las naciones es una ilusión. Somos un solo pueblo. Adiós.